Hola, mi amor, soy Serena. Tengo 50 años y, a pesar de la edad, parece que aún me meto en líos. Y te contaré, mi marido últimamente le presta más atención al videojuego que a mí, pero la historia no termina ahí. También está mi sobrino de 21 años, que está a punto de cambiar mi vida por completo. Mira cómo comenzó. Mi hermana tuvo una pelea fea con él, sí, con el sobrino. Y como siempre sucede en estas situaciones, alguien acaba siendo expulsado de casa. ¿Y adivina quién? Así es, el sobrino. ¿Y a dónde fue a parar? A mi casa. Parece un regalo, pero de esos que no quieres recibir, ¿sabes? La situación se volvió complicada. Mi marido y yo intentamos mantener la calma, pero cada vez que aparece el sobrino, la tensión en el aire es casi palpable. Y el chico actúa como si fuera el dueño de la casa y ni siquiera ayuda con las cuentas. Pero aquí está la gran cuestión. ¿Por qué acabaría traicionando a mi marido con mi propio sobrino? Sé que parece absurdo, pero la respuesta es más complicada de lo que parece. La verdad es que mi matrimonio ya se estaba desmoronando desde hace un tiempo, sin chispa, sin romance, sin nada. Y, como puedes imaginar, esta situación nos hace buscar algo que reavive las emociones en otros lugares. Entonces, eso es, el escenario está montado, la tensión está en el aire. ¿Qué pasará? ¿Qué me llevó a meterme en un lío así con mi propio sobrino? Bueno, déjame contarte un poco más sobre él, el chico que, sin querer, está a punto de desordenar mi vida de una vez por todas. ¿Lo recuerdas, verdad? Aquel que vino a mi casa después de ser expulsado por mi hermana. Ahora, presta atención. Mi sobrino es de esos que ves en las películas, siempre metiéndose en problemas. Imagina a un joven que terminó la secundaria y decidió que estudiar o trabajar no es para él. Eso solo podía resultar en una cosa: discusiones y peleas constantes con su madre, mi hermana. Pero, ¿sabes una cosa? Debo admitir una verdad. Siempre he tenido una debilidad por él. Después de todo, soy la única tía que tiene, y siempre que tenía problemas, venía corriendo a refugiarse en mi casa. Y creo que, de alguna manera, siempre quise ser la salvadora de su vida, incluso si eso significaba meterme en líos. Así que allí estaba él, con su forma rebelde y esa falta de responsabilidad que solo trae más problemas. Hay algo en mi sobrino que siempre ha despertado mi instinto de protección, ¿sabes? Esa vulnerabilidad que nos conmueve, que nos hace querer cuidar. Y, para ser sincera, creo que eso fue lo que inició todo. En el momento en que las cosas entre mi marido y yo empezaron a desmoronarse, allí estaba él. Con esa sonrisa un poco traviesa y un brillo en los ojos que parecía decir que, de alguna manera, todo iba a estar bien. Incluso sabiendo que lo que estaba sucediendo era incorrecto, cuando él estaba cerca, me sentía viva de nuevo. Era como si trajera de vuelta una parte de mí que estaba dormida. Y, hablando de mi marido, él. Un hombre que, últimamente, parece más interesado en sus amigos y en los videojuegos que en mí. Imagina esto. Aquí estoy yo, una mujer hermosa, y él atrapado frente a una pantalla como si nada más importara. La verdad es que nuestro matrimonio ha estado un poco en pausa desde hace tiempo. Y cuando digo pausa, quiero decir que apenas tenemos momentos solo para nosotros. Parece que nos hemos convertido en compañeros de cuarto, compartiendo la casa, pero viviendo vidas completamente separadas. Esto me hace sentir como si fuera un extra en mi propia vida. Mientras él está allí, riendo y divirtiéndose con sus amigos, yo estoy en el sofá, preguntándome qué sucedió con nosotros.
¿Dónde quedaron esas noches de complicidad y risas sinceras? ¿Qué pasó con la chispa que nos unía? Pero creo que es más fácil perderse en un mundo de distracciones que enfrentar la realidad de frente. Y yo, comencé a buscar esa chispa perdida en otro lugar. ¿Acaso eso me convierte en una persona egoísta? Tal vez. Pero cuando la única atención que recibo es un hola apresurado, ¿qué más podría hacer? Entonces, ahí está. Mi marido, el hombre que un día fue el amor de mi vida, ahora parece más apasionado por los videojuegos que por mí. ¿Listo para más detalles de este drama? Porque ahora te contaré cómo eran las cosas antes de que todo se desmoronara. Recuerdo los días en que parecía que estábamos viviendo uno de esos romances de película. Mi marido y yo éramos inseparables, compartíamos sueños, risas y vivimos momentos que nunca pensé que terminarían. Solía mirarme de una manera, como si fuera la única mujer en el mundo. Pero con el tiempo todo eso cambió. No puedo decir exactamente cuándo comenzaron a desmoronarse las cosas, pero fui notando la diferencia poco a poco. Ya no me miraba de esa manera especial. El hombre romántico que conocía dio paso a alguien que prefería pasar las noches con sus amigos, viendo fútbol y tomando cerveza. ¿Y yo? Me quedaba en casa, sola con mis pensamientos, preguntándome qué había hecho mal. Esta falta de atención me fue corroendo por dentro, haciéndome sentir sola en un matrimonio que, poco a poco, parecía ser solo mío. Comencé a preguntarme si aún me amaba, si aún me encontraba bonita, si aún era suficiente. Estas dudas me consumieron y, de repente, me vi como mi propia enemiga. ¿Fue mi culpa que todo cambiara entre nosotros? Intenté de verdad hablar con él, comentar lo que me preocupaba, pero parecía que las conversaciones nunca iban más allá de la superficie. Él decía que estaba todo bien, que solo quería un tiempo para relajarse con sus amigos. Pero, ¿y yo? ¿Y nuestras necesidades como pareja? ¿Acaso eso ya no importaba? A veces parecía que me estaba perdiendo, desapareciendo en la vida de mi propio marido. Me preguntaba, ¿dónde quedaron mis sueños, mis deseos, mis anhelos? Era como si hubieran desaparecido junto con la atención que él ya no me daba. Y día tras día fui siendo consumida por la sensación de soledad y abandono. ¿Volveríamos a ser aquella pareja feliz y unida de antes? ¿O estábamos condenados a vivir juntos, pero como dos extraños en la misma casa? Llegó un punto en el que todo parecía insoportable. Mi cabeza estaba llena de sospechas y mi corazón un caos de emociones. Al principio, incluso pensé que él estaba involucrado con otra mujer. Sí, la situación se volvió tan difícil que eso pasó por mi mente. Lo veía salir de casa varias veces, siempre con la excusa de que iba a encontrarse con amigos o ver un partido de fútbol. Pero no podía dejar de preguntarme, ¿hay algo más detrás de estas salidas? ¿Por qué necesitaba estar tanto tiempo fuera? ¿Y por qué, cuando regresaba, parecía aún más distante? Estas preguntas me corroían por dentro, haciéndome sentir como si estuviera enloqueciendo. ¿Qué estaba realmente sucediendo? ¿Mi marido llevaba una vida doble? ¿Estaba engañándome? Solo de pensarlo me sentía llena de dudas e inseguridades. Fue entonces cuando decidí que necesitaba respuestas, y las necesitaba rápido. Un día, cuando volvió después de otra de esas salidas, tomé valor y lo llamé a hablar. Me senté frente a él, mi corazón latiendo fuerte, queriendo creer que todo no era más que una confusión en mi cabeza, pero sabiendo que necesitaba escuchar la verdad, por dolorosa que fuera. Lo miré directamente a los ojos y le pregunté, sin rodeos, si estaba teniendo una aventura. Quería ver cualquier signo de culpa o mentira en esos ojos, pero, para mi sorpresa,
lo que vi fue confusión. Él lo negó todo con firmeza. Dijo que solo necesitaba un tiempo con sus amigos, que no había nada más detrás de esas salidas. Intenté creerle, quería creerle mucho, pero una parte de mí aún sentía que algo estaba fuera de lugar. Entonces ahí estábamos, en medio de una discusión que podría cambiarlo todo. Me preguntaba, ¿me estaba engañando o simplemente había perdido el interés en nosotros? Esta pregunta resonaba en mi cabeza mientras intentaba digerir todo lo que acababa de suceder. Y fue exactamente en ese torbellino de sentimientos que mi vida tomó un rumbo que nunca esperé. Te contaré cómo todo cambió de un momento a otro. Estaba atrapada en ese ciclo de siempre, lidiando con la falta de atención de mi marido, preguntándome si aún teníamos una oportunidad de ser felices juntos. La soledad y la duda me consumían, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, mi sobrino apareció. Todo comenzó con una llamada de mi hermana. Ella estaba en una situación difícil y necesitaba un lugar para que su hijo se quedara un tiempo. Claro, mi hermana no tenía idea del caos que era mi vida en ese momento, pero aún así me pidió ese favor. Dudé por un momento. Mi casa ya estaba llena de tensiones y problemas, no necesitaba más complicaciones. Pero al final no pude negar ayuda a la familia. Terminé diciendo que sí, que podía venir. Confieso que me sentí un poco culpable por aceptar. Sabía que a mi marido no le gustaría nada la idea de tener a mi sobrino en casa, pero pensé que no podía darle la espalda a mi hermana. Además, en el fondo, esperaba que su presencia trajera un poco de alegría y distracción a nuestra pesada rutina. Déjame contarte cómo es mi sobrino. Él es ese tipo de chico que llama la atención, guapo, carismático, pero con un aire de mujeriego. Siempre metiéndose en problemas, ¿sabes? Ese tipo que todas las chicas quieren, pero que ninguna madre aprobaría para su hija. A pesar de todo, siempre supe que tenía un buen corazón, y eso fue lo que me hizo querer ayudar. Al principio todo salió bien. Le preparé una habitación cómoda y parecía contento con su nuevo hogar temporal. Hasta pensé que su presencia podría traer un poco de ligereza a nuestra casa, ya que mi marido se estaba alejando cada vez más, siempre con sus amigos. Lo que no esperaba era que mi sobrino se convirtiera en mi principal compañía. Pasábamos horas conversando, compartiendo confidencias y riendo juntos. Era como si, finalmente, tuviera a alguien con quien conectarme de verdad dentro de mi propia casa. Nuestra relación era completamente inocente, pero sentía que, al menos, tenía a alguien que me entendía y estaba ahí para apoyarme. Con el tiempo, él se convirtió en mi refugio. Mientras mi marido seguía ausente, mi sobrino estaba allí, haciéndome sentir que no estaba sola en el mundo. Claro, mi matrimonio seguía complicado. Mi marido seguía saliendo, sin importarle mi soledad o los problemas entre nosotros. Intentaba mantener la esperanza de que un día las cosas mejorarían, pero en el fondo sabía que estaba siendo ingenua. Fue entonces cuando mi sobrino confesó algo que no esperaba. Dijo que estaba enamorado de mí. En ese momento me di cuenta de que la situación había ido demasiado lejos y que necesitaba tomar una decisión. Fue una conversación difícil, pero le expliqué que, por más que nos hubiéramos acercado, nuestra relación solo podría ser de tía y sobrino. No podía ser más que eso. Después de esa conversación, las cosas se volvieron un poco extrañas. Comenzó a mirarme de una manera diferente, una mirada que no había notado antes. Era como si hubiera algo más allí, algo que nunca había visto y que complicaba aún más la ya delicada situación en la que estábamos.
Al principio, traté de hacer como si nada estuviera sucediendo, pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que algo había cambiado. Me sentía confusa y vulnerable. Mi matrimonio se estaba desmoronando y mi marido apenas me prestaba atención. Entonces, cuando mi sobrino comenzó a darme caricias que hacía tiempo no recibía, fue imposible no sentirme halagada, como si, finalmente, alguien realmente me estuviera viendo. No se puede negar, esa atención me tocó. Él estaba allí, a mi lado, presente de una manera que mi marido ya no estaba. Pasábamos horas hablando, compartiendo momentos que me hacían sentir viva de nuevo. La atención que me daba parecía un remedio para las heridas invisibles que llevaba dentro de mí. De repente me sentía especial, valorada, algo que buscaba desesperadamente en mi matrimonio. A pesar de saber que no era correcto, no podía evitar la atracción que surgía, pero al mismo tiempo la culpa me corroía. Sabía que estaba traicionando no solo la confianza de mi marido, sino también a mí misma. Aún así, en ese momento de fragilidad, resistir parecía imposible. Un día, recuerdo bien, era a principios de la tarde y el sol entraba suavemente por las cortinas de la habitación, trayendo una sensación de paz. Estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y decidí que necesitaba una pausa. Me tumbé en la cama, buscando ese descanso que solo el sueño puede traer. Cerré los ojos, lista para desconectarme del mundo por un tiempo, pero apenas comencé a dormirme, algo me hizo despertar. Sentí un movimiento suave en la cama, como si alguien estuviera allí conmigo. Al principio pensé que estaba soñando, pero la sensación se volvió más intensa. Abrí los ojos lentamente, intentando entender qué estaba sucediendo, y para mi sorpresa, encontré a mi sobrino a mi lado, mirándome de una manera que no supe descifrar. En ese instante, un torbellino de emociones se apoderó de mí. Me sentí desorientada, sin saber cómo reaccionar. Mi corazón latía fuerte y mi mente era un caos. ¿Qué hacía él allí? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Me quedé paralizada por la confusión y el shock. No sabía qué hacer y, en un momento de debilidad, terminé cediendo a la situación. Dejé que la tentación me dominara, sin pensar en las consecuencias, sin reflexionar sobre los daños que eso podría causar. Fue un instante de desesperación, en el que perdí completamente el control de mis emociones y dejé que mis instintos hablaran más alto. Ese momento cambió todo. Sabía que era algo que cargaría conmigo para siempre, algo que, si salía a la luz, lamentaría amargamente. Después de todo lo que sucedió, necesité enfrentar la realidad y, con el corazón apretado, me di cuenta de que era hora de tener una conversación seria con mi sobrino. Nos sentamos en la misma sala donde todo había ocurrido y el ambiente estaba pesado, lleno de tensión y vergüenza. Sabía que necesitaba hablar con él, así que fui directa, explicándole la importancia de mantener en secreto lo que había ocurrido entre nosotros. Le dije que nadie, absolutamente nadie, podía saber lo que había pasado. Era un peso que tendríamos que cargar solos, un secreto que necesitaría ser protegido para el bien de nuestra familia y para preservarnos. Fue una conversación extremadamente incómoda, de esas que nunca imaginas tener, pero que se vuelven necesarias cuando todo está en juego. Mi sobrino me escuchó con atención, serio, y me di cuenta de que entendía la magnitud del problema. Ambos sabíamos que, si esa verdad salía a la luz, las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. Ese fue el momento en que todo cambió de verdad. El momento en que traicioné a mi marido y me convertí en una persona que nunca imaginé que sería. Lo traicioné.
Fue una traición dolorosa, un acto desesperado. Y en ese instante, todo lo que pasaba por mi mente era la soledad, el vacío, el abandono que me acompañaba desde hacía tanto tiempo. Parte de mí creía que mi marido merecía esto, por haberme negligido, por ignorarme, por no ofrecerme el cariño y el amor que tanto necesitaba. Pero sé que fue un acto irreflexivo, movido por el dolor y el impulso. Aún así, en esos momentos parecía ser la única manera de aliviar el peso que llevaba. Me entregué a mi soledad, sin pensar en las consecuencias, sin considerar lo que vendría después. Era como si estuviera tratando de encontrar algún consuelo en medio de la oscuridad que me rodeaba.